Sistemas éticos. Principios de ética. Para hablar de ética, palabra que proviene del latín ethos, que significa morada, carácter o hábito. Inicialmente tendríamos que ver los pensamientos de los primeros hombres de la humanidad. Los presocráticos, pertenecientes a la civilización griega, entre los cuales encontramos a Empédocles, básicamente consideraba que el ser humano era un compuesto tripartito: tierra, agua y fuego. Además de esto, creía que con amor y lucha todo puede cambiar y que todo ciclo histórico se repite. Demócrito, por su parte, creía en un ser partito, es decir, que tenía menos divisiones. En la misma manera, Demócrito es considerado el padre o fue el primero que definió el átomo. Por eso digamos que las primeras teorías de los presocráticos no daban unos conceptos de mucha profundidad con respecto al ser, sino se centraban mucho más en el tema de la naturaleza. Ya un poco más adelante encontramos a una de sus figuras más representativas en el 486 al 399 a.C., que es Sócrates. Él consideraba que el saber era una virtud y que la bondad era una característica del hombre sabio. Por lo tanto, la verdad es aquella característica que tiene todo hombre virtuoso. Con respecto a el Estado, él consideraba que el Estado debe suplir toda voluntad individual. Sócrates es denominado el padre de la dialéctica, que es un método de indagación, pregunta-respuesta. Platón, por su parte, alumno de Sócrates, siguió toda su labor, fue fundador de la primera academia, porque así se llamó, en la cual lo que se consideraba era la importancia de diestrar la mente para que los hombres piensen por sí mismos. Estamos hablando del 428 a.C. Además de esto, él hablaba de la teoría de las ideas, el mito de la caverna. En esta consideraba que muchas veces nosotros los seres humanos somos como prisioneros en una caverna y que lo que vemos y consideramos realidad muchas veces son sombras, ni tan reales, pero que nosotros sí consideramos como reales. Desarrolló y escribió el libro La República, en el cual establece el estado ideal y también aboga por el gobierno de uno, llamado más adelante monarquía, y postula principios de lo que más adelante se va a llamar democracia, que es el gobierno de muchos. Con respecto al ser, consideraba que el alma de uno se divide en tres clases: la razón, que es la primera, que son los guardianes de la élite; el coraje, que son los militares; y los apetitos, que tienen que ver con las masas. Aristóteles, por su parte, del año 584 al 322 a.C., consideraba que existían demasiados bienes en el universo, pero que de todos los bienes, el supremo es la felicidad, ya que la felicidad
siempre conlleva la plenitud. La felicidad, por su parte, es denominada eudonomia, que significa actitud contemplativa y perfecta independencia. Lo contrario a la felicidad es el hedonismo, que significa placer. Todo hombre debe tener actitud contemplativa. Esta actitud contemplativa es perfecta y genera independencia, y es una virtud, ya que el hombre por naturaleza es un ser político. El hombre que tiene una virtud, recuerden ustedes que los griegos en esta época son catalogados como de tener unos principios espirituales politeístas, entonces era considerado querido por los dioses, por ser una persona que para lograr tenerlo tiene rectitud y a la vez nobleza. Otro representante importante de las raíces griegas es Zenón, que se ubicó en el 261 AC. Se consideraba el padre del estoicismo. Los estoicos fueron los primeros en creer en la vida con sencillez. Creían que debían predicar la filosofía. Recordemos que Zenón desarrolló una de las primeras, ya que la había desarrollado Platón antes, escuelas de Atenas, que era una de las más importantes, si no la más importante, especialmente del área cultural, ciudades de Grecia. Él consideraba que para ser estoico se debe enfrentar la vida con coraje, dignidad y llevar una vida virtuosa. Y que la virtud se debe llevar si se tiene prudencia, justicia, templanza y valor. Para Zenón, el mundo era una totalidad orgánica determinada por las leyes de la naturaleza. Con esto finalizamos la primera parte de los sistemas éticos, que continuaremos en la siguiente unidad.